tal como decía Andrés Terrero, tenemos un invitado especial que viene a hablarnos de nutrición, porque según lo que dicen, nosotros somos lo que comemos y a veces al no alimentarnos bien tenemos problemas de salud y eso es tal como se los decimos. Para eso está con nosotros el chef Orlando Félix, propietario del restaurante Chef Orlando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy Que bien, me va gracias. a permitir presentarlo un poquito más, para leer yo un poquito quién es el chef Orlando Félix. Graduado summa cum laude del International Culinary School of the Arts Institute of Tampa, en Florida. Terapeuta de medicina ayurvédica en el Gervais Center de Nueva York. Certificado en ServSafe Health Department of Tampa, en Florida. Miembro activo de la American Chef Federation, también miembro activo de la American Personal and Private Chef Association de Estados Unidos, también miembro activo del Arts Program Advisory Committee de Art Institute of Tampa, Florida, y licenciado en Administración de Empresas de la Universidad APEC. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber que ustedes sepan, mejor dicho, este personaje que nos visita el día de hoy, qué amplitud de conocimientos tiene para lo que es la nutrición. Ahora sí, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, yo le pedí que por favor hicieran, que pudiera la persona saber de la preparación, porque generalmente cuando uno no se identifica, pues entonces es diferente. Orlando, ¿cuántos años tiene usted en esto de los fuegos? 25 años. 25 años. Hace 25 años, cumplí el 9 de septiembre, que comencé sencillamente por una charla que fui al centro yoga con el doctor Canelo, y me impactó tanto la información, principalmente del arroz blanco, fue lo que me impactó, el tan contundente de describir la realidad sobre el arroz blanco. Entonces ahí en adelante comencé y me interesé en buscar información. ¿El arroz blanco en cuanto a los pocos nutrientes que tiene? Correcto, en cuanto al efecto que tiene cuando no se consume correctamente, porque no es para degradarlo. Inclusive te voy a dar una pequeña historia, como hubo una situación mundial o en el Oriente que pasó a raíz de la industrialización del arroz blanco, cuando antes era con un pilón que se le quitaba la cáscara. Sí. Entonces cuando comenzó la fábrica, entonces las personas mandaban a que lo descacararan. Entonces comenzó el beriberi, que fue una enfermedad que devastó al Oriente. Y sencillamente se descubrió cuál era el problema cuando los puercos y las gallinas no sufrían del beriberi, que es la deficiencia de la vitamina B1. Y sencillamente eso fue la diferencia. Y al descubrir eso, entonces... Porque los animales comían las cáscaras del arroz. De arroz. Entonces ahí no tenían la deficiencia, entonces un japonés comenzó a ver, eso está descrito como real, y entonces se comenzó a ver, y todas esas cosas pues me fueron intrigando. Entonces comencé y estudié medicina ayurvédica por un año, y que solamente lo utilizo para la alimentación. O sea, yo no doy consulta ni trabajo, porque yo no soy médico. Claro. Yo trabajo como chef, diseñando menús personalizados, trabajo con médicos que pues me envían, por ejemplo, un paciente con diabetes y me dice, bueno, yo quiero que el desayuno tenga tanto 6 de gramos proteínas, de carbohidratos, 12 tal. Entonces, en base a eso, pues lo fuerte es diseñar un menú que a la persona le guste y que contenga lo que necesite. Y un menú así pesado y organizado e ideado por una persona como usted, que sabe lo que está haciendo, ¿es verdad que puede equilibrar o nivelar a una persona con diabetes? Totalmente. Yo tengo
muchas personas que ya no consumen, por ejemplo... No son insulino dependientes. Ni metformina, porque es un asunto de nutrición, depende del grado del daño fisiológico que tenga. Si el páncreas está dañado ya no hay solución. Pero la alimentación, ¿cuál es el problema de la diabetes? El azúcar, entonces tiene que aprender. Entonces, ¿dónde está el asunto? Donde yo tengo un caso muy que fue con el que yo realmente comencé, y con un jovencito de 12 años con diabetes tipo 1, y trabajé 6 meses con ellos, y se logró hasta ahora, de eso hace 7 años, que él hace su desayuno, almuerzo y cena como una rutina, y su nivel de azúcar se mantiene entre 82 y 93. Y sencillamente por diseñar el menú. Eso fue para mí, tal vez mi graduación, porque fue en conjunto con su médico de Estados Unidos, y entonces estoy autorizado a decir quién fue. Es el hijo de Porfirio López Nieto. Y él me dijo, sí, lo puedo decir. Sobre todo que la diabetes infantil es tan peligrosa y tanto que ataca los órganos. Pero él se inyecta, continúa, porque es su caso de que no la produce. Entonces se inyecta antes y después, pero el menú original era 6 gramos de carbohidratos en el desayuno con 15 de proteína, al mediodía 12 gramos de carbohidratos con 30 de proteína, en la noche 6 gramos de carbohidratos con 20 de proteína. Entonces él no quería comer ni brócoli, ni berenjena, nada. Y además ahí descubrí muchísimas cosas que lo puedo decir, porque es así. Los diabéticos, que eso de guineíto y galletica de soda y un chin de arroz, eso no, hasta el tomate, en el caso de él, ni siquiera el tomate él come, porque tiene un nivel de azúcar, para él que es insulino dependiente. O sea, el tomate tiene azúcar. El tomate tiene azúcar. Entonces él no come tomate, nada. Por ejemplo, berenjena puede comer 2 gramos, algo así. Entonces yo tuve que diseñar el menú que a él le gustara. Entonces, por ejemplo, él no comía berenjena, pues entonces yo creé un pastelón de pollo con berenjena. Entonces no sabía, y así fue creando el zucchini, etcétera, etcétera, en base a lo que él comía. Entonces es bueno aclarar de que yo soy vegetariano, el restaurante es vegetariano, pero las recomendaciones no tienen que ser necesariamente vegetarianas. Okay. O sea, Orlando, el seguimiento no tiene que ser vegetariano. Orlando, mira, yo realmente propuse la entrevista con el chef Orlando, porque yo entiendo que uno debe compartir las cosas, más si son buenas. Yo no era obeso, pero tenía libras de más y no sabía cómo bajarla, porque uno intenta muchas cosas, hasta que Rafael Mejía, mi amigo, me dijo, ven que te voy a llevar al chef Orlando. Y me dijiste al inicio, como dice que es asunto personalizado, me sentaste con un cuestionario, me preguntaste una cosa y esto, y hiciste una indagación y me dijiste, ok, tú tienes que hacer esto y lo otro. Me dijiste, a los 2 o 3 días, posiblemente se te va a caer el pantalón. Se te va a caer el pantalón, porque la barriga va a ir disminuyendo. Yo dije, bueno, entonces, esto es... Esto es mercadeo. Sí, esto es mercadeo. Y realmente comenzamos con ese proceso de desintoxicación, que es bueno que lo explique, para que todos los que quieran tener salud, que es principalmente la calidad de vida, lo hagan. Y al final de esos 10 días, yo rebajé 13 libras. Que nunca en mi vida yo había rebajado 13 libras. No de que en el año entero, ni en el año entero. No, nunca. Y yo rebajé en 10 días 13 libras. Y ya llevo 27 libras. Y evidentemente me costó, porque tuve que mandar a arreglar todos los trajes. Pero me siento muy bien con ese costo y lo que cuesta el trabajo que tú haces. Explícanos, para la gente que está oyendo, ¿qué es el proceso de desintoxicación y qué es lo que uno tiene que hacer, lógicamente, con tener, digamos que, costumbre de hacer las cosas como tiene que hacer? Sí, mira, el programa de desintoxicación, primero aclarar que el programa de desintoxicación no es un programa de perder peso, sino que tiene como efecto secundario beneficioso que se pierden muchas libras de peso. Y eso depende del grado de intoxicación de la persona. Entonces, yo siempre le digo que
y es así, al cuarto día se te caen los pantalones, quieras o no quieras, porque eso ha sido una constancia. Entonces, el programa de desintoxicación, lo primero es que la persona tiene que hacer conciencia para poder, la decisión es importante, y entender que es un programa diferente al hábito alimenticio que uno tiene. Entonces, en ese programa es de 10 días y es a base, en general, a base de frutas todo el día. En el almuerzo es una ensalada y una sopa, y en la noche vegetales al vapor o crema de vegetales. O sea, tú puedes, depende de la evaluación y se hace la recomendación de cuál es la sopa y cuál es la crema. No es igual para todo el mundo. ¿Y cuál es la fruta? Entonces la fruta, por ejemplo, un diabético, si la persona es diabético, tiene que continuar. Todo el que está tomando medicamento tiene que continuar con su medicamento. Pero para poner un ejemplo, si la persona es diabético, solamente puede comer pitahaya, carambola, pera, manzana, uva verde y naranja. Entonces la recomendación en ese caso son esas frutas. Pero tampoco mezclar la fruta tampoco. No, entonces esas frutas se consumen individual, no se pueden mezclar, pero se pueden variar. Eso significa que a las 8 tú te comes una pera, a las 9 comes uva, a las 10 comes pitahaya, a las 11, y puede variar todo el día. Eso durante la desintoxicación. Cuando termina la desintoxicación, entonces se come fruta hasta el mediodía. ¿Y la desintoxicación no incluye carne ni pescado, No, porque solo vegetales? Es una desintoxicación, por lo que significa que debe ser totalmente vegetariana. Entonces, Ni los 10 té, días, ni café. Sí. no café. El té, hay 3 té incluidos. Exacto. Que depende de la evaluación. Si la persona, por ejemplo, es hipertensa, entonces no puede tomar té de canela. No. Si la persona tiene problemas gástricos, entonces se usa el té de limón, el té de anís o de semilla de cilantro, o sea, que es personalizado. Entonces, el almuerzo es la ensalada, una sopa, y en la noche, por ejemplo, brócoli al ajillo o crema de brócoli, o crema de auyama, crema de zucchini, crema Claro, de zanahoria. según lo que le guste, si le gusta masticar o con una Exacto. sopa se Entonces, siente bien. Ese es el punto. Entonces, siempre se incluyen 4 o 5 variedades en caso de que la gente no le gusta el garbanzo, no le gusta la lenteja, o no le gusta la habichuela roja. Entonces, Pero es importante la consumición de lo que son los granos para tener las la proteínas. proteína, por eso el balance. Entonces tiene 5 suplementos que son los que garantizan el aporte nutricional en un 100%. O sea, esos 5 suplementos tú los consumes durante esos 10 días y puedes hacer ejercicio, levantar pesas, jugar tenis, nadar, hacer todas tus actividades. Jugar golf, porque tiene incluido un suplemento que contiene, se toman 2 sobres al día. Y ese suplemento contiene 20 gramos de nutrientes. Y los nutricionistas recomiendan que se deben consumir 36 gramos de suplemento, de alimento al día. Entonces, si tú te tomas 2 sobres, estás consumiendo 40 gramos de nutrientes. Entonces, además de eso, hay que comer, porque si tú no ingieres alimentos, entonces se intoxica el hígado. Porque el efecto que tiene la combinación de los suplementos es que te estabiliza los niveles de azúcar. Lo único que yo garantizo en la desintoxicación es que no hay ansiedad y que no se pasa hambre. Eso es lo único que yo garantizo. Si usted dice que ¿cómo yo lo voy a aguantar y que en la noche a mí me da un hambre desmesurada? Eso es absolutamente y totalmente controlado. Entonces, además están 2 aceites, que es el aceite de linaza, que se consume con el almuerzo, el aceite de coco, que se consume en una dosis para desintoxicar de las cándidas. Nosotros tenemos las cándidas, que son elementos que están en el cuerpo y que generalmente se multiplican y traen como efecto la fibromialgia, la esclerosis múltiple, muchísimas enfermedades. Entonces, la dosis que se consume el aceite de coco es en media cucharada por 7 días, al octavo día, a partir del octavo día, 1 cucharada, y entonces cuando termina, viene la otra recomendación. Entonces, con eso se logra disminuir o eliminar las cándidas de una manera escalonada, porque si usted empieza con 2 cucharadas de aceite de coco, por ejemplo,
que lo toma porque tiene problemas de constipación, estreñimiento, puede tener una fiebre y un dolor de cabeza increíble porque mata muchas cándidas. Entonces debe ser y las cándidas son necesarias, pero en cierta cantidad. Cuando se supera, son una levadura, ¿no? Sí, son una levadura, son un hongo. Sí. Y cuando se superan, ahí vienen los problemas, ¿no? Que pueden ser infecciones en cualquier estrato, puede ser en la piel, en la vagina, en cualquier lado. En los músculos. Entonces, además de eso está el carbón de eucalipto, que ustedes lo pueden buscar y vean. El carbón de eucalipto tiene la virtud de remover los metales pesados del cuerpo. Entonces, como es una desintoxicación, además tiene el efecto original por el que yo lo uso, es que es antiflatulento, o sea, evita los gases. Como usted va a estar comiendo al mediodía, por ejemplo, una sopa de habichuela negra, por decir algo, en la noche un brócoli, entonces las probabilidades pudieran ser. ¿Y en los 10 días cuáles son las variedades? ¿O es la misma comida? No. ¿Cuáles son las variedades? No, eso dije que, por ejemplo, la sopa, yo le doy 5 opciones después de una evaluación. Por ejemplo, vamos a decir garbanzo, lentejas, arvejas, habichuelas rojas y guandules. Entonces hay personas que no comen lentejas, hay personas que no comen una u otra. Y en la noche, crema de auyama o brócoli al vapor, eso es, en la entrevista, entonces llegamos a un acuerdo de saber que, porque no puede ser cuesta arriba. Por eso, bueno, Andrés que sabe que supuestamente yo soy odioso, pero no es odioso. Es que si usted va a hacer un programa de desintoxicación, yo le digo de qué se trata. Entonces, si no le conviene, no lo haga. Seguimos hablando y usted come y se va y ¿cómo estamos? Y seguimos, hola. Pero no hay que... pero hay que tomar un compromiso. Sí, porque no puede ser para que entonces, ay, que esto está malo. Si usted va a pensar que es malo, entonces no es conmigo. Tiene que buscar otro tipo de desintoxicación. ¿Cuántos años lleva usted siendo vegetariano? 25, cuando todo ha sido al mismo tiempo. Entonces yo comencé a ser vegetariano y iba a sitios vegetarianos, pero no me gustaba para nada. Entonces yo dije, no, así yo no soy vegetariano. Exacto, entonces, la comida, eso le iba a preguntar, porque la comida vegetariana, perdóneme, Orlando, siempre como que no tiene ese condimento y raro. Entonces, no es atractivo. Cuando me dijeron eso, dije, no, que digo, bueno, está fuerte, porque yo comí eso y además mismo el mismo arroz integral, que decían, arroz integral, eso es malísimo. Y cuando llego allá y pruebo lo que primero me dan, antes de comenzar, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú le pones, Orlando, que sabe tan bien? Digo, si se puede decir, pero los componentes, claro. porque hay cosas que tú te inventas, que no están en un menú, pero que sabe tan bien la comida, al punto de que todo el mundo que llega ahí, bueno, tú hablabas de que van 6 o 7 médicos a comenzar. Mi urólogo, yo en mi consulta que me llevó Dari, con él, no voy a decir el nombre, le digo, no, me estoy rebajando, estoy en esto, estoy en aquello. ¿Y cómo es eso? ¿Y quién es él? ¿Y dónde es eso? Y le digo. Y un día llego allá y me encuentro que está sentado ahí. Empieza mañana. Mañana empieza el proceso. Y su esposa. Explícanos un poquito de eso. Una cosa también, ahí solamente se come la gente que hace la desintoxicación. No. ¿O hay allá nosotros tenemos un área con aire acondicionado que tenemos un plato ejecutivo, que es diferente, que es a la carta, pero nada más hay una opción. Por ejemplo, yo voy a hacer bandeja paisa. Ay, qué rico. Eso es lo que yo voy a hacer. Pero sin chicharrón. Pero sí, con chicharrón, pero vegetariano. Ah, ok. Sí. Porque yo hago chicharrón, pero vegetariano. Con el gluten. Ok. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, yo hago un plato, elijo un plato cualquiera y lo hago vegetariano. Por ejemplo, la bandeja paisa es con el arroz basmati, que la mayoría de la gente no lo conoce, es un arroz de la India, un arroz aromático. Que es un poquito más largo y finito. Un poquito más caro. Entonces, y más caro es delicioso. Pues todos los días en el plato ejecutivo hay arroz basmati. Entonces, habichuela, hoy hay guandules tiernos, más una yuca, un trozo de yuca, además una porción de aguacate, haciendo una similitud de la bandeja paisa, pero vegetariana. Y el chicharrón, que tiene que ser hecho, porque yo hago mofongo, pero tiene que ser en el momento. O sea, yo hago mofongo igualito. Si usted va con los ojos cerrados, lo lleva y no le dicen nada, se le sirve el mofongo, usted se lo come, usted no sabe qué
Que no eres carne. que vegetariano. Exacto. Entonces, eso es como le empecé la historia. Yo comencé a ser vegetariano, pero no me interesó, porque comer repollo crudo y comida sin sal y comer todo lo mismo. Entonces yo comencé, y lo primero que busqué fue un libro español, y empecé por ahí, a hacer la fabada, el Carlos Gallego, la paella, y desde ahí entonces comencé a hacer ¿cómo se llama? El terrero sabe que hice la costillita, Sí. entonces eso fue el gluten, y entonces yo le pongo la cácara de la caña y parece que son las articulaciones. Y entonces comencé a hacer el mulo de pollo, que con 2 palitos de helado. Pero es una producción. Entonces comencé a asociarlo, pero no fue Porque suficiente. la gente necesita ver la Visualmente. carne en el plato. Entonces comencé a pensar y a asociar de que no es suficiente con ser vegetariano. Yo tengo alguien que vino ahora recientemente, la semana pasada, a amputarle un dedo del pie, y es más vegetariano que yo, pero por mucho. Sí. Pero no es suficiente con ser vegetariano. Hay que nutrirse. Entonces, si usted no sabe balancear los alimentos, si no sabe ingerir la cantidad adecuada a la condición individual, entonces mejor es que coma carne. O sea, si usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo clásico de las personas que viven haciendo enfrentamientos. A mí, yo realmente, si usted me ve compartiendo, usted nunca se imagina que yo soy vegetariano, porque yo no estoy en esa lucha. No. Ser vegetariano no es una moda, es que usted llega Es una a manera una de vida, convicción. sí. Entonces esa persona desayunarse con un sándwich de pan integral, ¿verdad? Con salami vegetariano, y al mediodía arroz integral con tofu, y por la noche un hamburgues de quinoa. Usted termina gordo y riquísimo el diabético. hamburgues. Ya. Porque si usted no, entonces si usted no hace ejercicio, tiene que cuidar la Es caloría. un balance de como quiera. Entonces si usted tiene 50 años, si usted tiene 17 años, depende de cada quien. Entonces la alimentación tiene que ser personalizada siempre y para todo el mundo. Si no, usted termina con problemas. Hay personas que se le caen el pelo y sencillamente una recomendación simple lo detiene, porque hay una deficiencia de un nutriente. Usted puede ver que hay razas que tienen son desnutridos y tienen unos dientes perfectos. Hay razas que tienen el pelo hermoso y la piel mala. Y eso es sencillamente por su tipo de alimentación. Entonces, si De la uno misma no- manera que hay pueblos que los estudian porque son longevos y no se sabe por qué, y no son millonarios ni nada por el Nada. estilo. Hay ciertos lugares en las montañas, en Suiza, inclusive, que el normal de la gente pasa a los 100 años. Sí, los UNSA son los más famosos. Ajá. El promedio de vida es 125 a 130 años de ¿Son edad. todos así? Pero Una- eso una- es, una eso cosa, es Orlando. así por su alimentación. Orlando, una cosa, por ejemplo, la gente se hace la bariátrica y tiene que rebajar porque le controlan el estómago y tiene que comer poco. Y entonces disminuye peso y se queda todo muchísimo. Bueno, tú ves Acidez. todo lo que tú ves y tiene que cortarse entonces la barriga, todo lo que sobra. Y yo he visto, alguna gente y una persona en particular, no voy a decir el nombre, que ha rebajado 100 y tantos libras con el chef Orlando. Más de 100, ¿cuántas libras van? Lleva 107 ya, 107 libras. en 10 meses, Un joven de 20 y tantos años. 23 años. Ok, y lo veo todos los días que estoy ahí, y lo veo bien, los brazos bien, no veo que le cuelga nada. ¿Cómo se hace eso? Sí, eso es un joven que llegó y aprovecho todo esto por mensaje. Y su primo me dijo, te lo voy a llevar, y él no me lo lleve, que él venga. No se puede, el alcohol, las adicciones, todo tiene que ser que la persona quiera. Entonces él decidió ir, él tenía fecha para hacerse la bariátrica. Entonces él quedó convencido y comenzamos ese viaje. A 10 meses tenía 104 libras, ya esta semana perdió 3 adicionales. Y es un asunto nutricional, no es vegetariano. Él almuerza todos los días porque él prefiere almorzar allá, entonces su alimentación ha ido variando. Cuando perdió las 50 libras, entonces cambiamos el programa.
Cuando perdió 75 cambiamos el programa. Ahora perdió 100 y cambiamos el programa. Entonces él no tiene la piel colgando. Entonces ya entramos en una etapa donde ahora sí está en el gimnasio. Porque ya hay peligro de que si no se fortalecen los músculos, entonces puede pasar eso. Y no entonces, corren ya peligro las articulaciones, las rodillas y demás. Entonces, es un asunto de que la persona lo haga por la orientación. Él es el que tiene el mérito, yo tengo la información. Yo tengo otra persona que lleva 43. Uno que lleva en los 7 días ayer, me dijo, me he pesado 5 veces, calibré la pesa, pues yo no puedo creer que llevo 18 libras en los primeros 7 días. Pero son personas que muy obesas, o sea, empezó con 300. Y con unos hábitos alimenticios muy malos, que la diferencia los hace bajar de peso muy rápido. Muy rápido, muy porque rápido. tiene, como se dice, tiene de dónde bajar. Entonces, él tenía, el joven empezó con 356, entonces ya tiene 351, y digo 251, y el otro empezó con 325, perdió 5 los 7 días previos, porque se empieza con la espirulina una semana antes, y en esa semana perdió 5 libras, más 18, lleva 23 en 14 días. Pero esos son casos como él. Ahora, siempre digo, la desintoxicación es un programa de desintoxicación, pero tiene el efecto colateral beneficioso. El promedio es entre 8 y 12 libras. Lo que le puedo decir es, por ejemplo, que mañana empiezan 7 médicos. No es algo que yo estoy inventando porque es un asunto nutricional. Sí. Y mi trabajo real no es el de chef. Mi trabajo real en términos de trabajo es diseñar menús personalizados. O sea, yo trabajo con personas con problemas de cáncer, de diabetes, de hipertensión, de fibromialgia, aumentar peso. Ahora mismo tengo 2 casos. Uno ya en 15 días aumentó 5 libras, que no había forma. Pero es aprender a comer. Entonces, si yo he estado al lado, en Estados Unidos yo trabajaba con un médico que yo diseñaba, yo le daba el servicio a su paciente de perder peso, una clínica que trabajaba, tenía 3 clínicas y se veían más o menos 200 pacientes diarios, él veía. Entonces de eso yo tenía mi promoción y lo que querían yo le diseñaba un programa de acuerdo a la sugerencia del médico. Igualmente aquí, yo trabajaba muy directamente con un médico con un asunto del hígado. Por ejemplo, se iba a hacer un trasplante y entonces pues me mandaban una desintoxicación que son focalizadas, porque hay situaciones indistintas. Pero en esta desintoxicación de 10 días, lo que se logra es bajar el colesterol malo, subir el colesterol bueno, bajar los triglicéridos, alcalinizar el cuerpo, estabilizar los niveles de azúcar, por eso no hay ansiedad. Y además eso mejora el sistema inmunológico. Entonces cuando termina el programa, entonces entramos en un programa de lo que la persona necesita, orientarlo. ¿Y qué sucedería con los pacientes con resistencia a la insulina? No, porque siempre porque fíjate, siempre se personaliza, porque una persona puede tener eso más hipertenso. Por eso cuando a mí me preguntan, no puedo decir nada, porque siempre es personalizado. Entonces hay que ver cuál es el conjunto de las cosas. Porque a veces tú haces una recomendación te voy a poner un ejemplo, ayer me llamó alguien que tiene problemas de anemia, entonces hay un remedio casero, para decir así, una recomendación alimenticia casera que funciona y digo, lo puedo decir porque hay una doctora que tuvo buenos resultados y es hacer una limonada con ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Melaza. Ajá. Por ejemplo, un vaso de agua, 2 cucharadas de melaza, jugo de un limón en la mañana. Y los hematócritos estaban en 15 días, en 12. Pero si esa persona es diabético, eso no funciona. Imposible. Entonces, por eso igual hay que ni el jugo de remolacha, ni nada por el Exacto. estilo, porque entonces tiene demasiado y además azúcar. de eso que la persona haga conciencia. Las cosas que yo digo están
es sustentada científicamente, porque lo que yo más hago es leer. Entonces yo tengo todos esos libros de ese específicamente, de ese jovencito, que fue la experiencia más grande, porque fueron 6 meses, creando de mi cabeza un menú a base de lo que él necesitaba y que él le gustara. Entonces yo duraba 11 días para hacer un menú de una semana, porque yo tenía que poner, por ejemplo, salmón, camarones, chuleta, etcétera, etcétera. Entonces después de eso ponerlo en base a que con crema de leche, esto, y crear que la persona, además de que resulte, pero que sea agradable. Orlando, una cosa más. La ensalada, la importancia de la ensalada. Yo no comía mucho ensalada en mi casa y ahora, cuando yo estoy en la comida, ya entra la ensalada. Que viene ahora. Ok, entonces yo espero. Esa ensalada previa, que ya cuando vamos allá, y más el aderezo que se hace con las propias ensaladas, ¿qué importancia tiene eso para el consumo? Sí, eso es tal vez lo más importante en el almuerzo. Entonces hay un orden nutricional y hay un orden social. El orden nutricional del área que yo sigo, porque hay quienes dicen que la ensalada es último, primero, etcétera, pero en el orden que yo sigo, la recomendación es la ensalada se come primero y la ensalada no se mezcla con las cosas cocidas. Entonces, cuando tú mezclas, por ejemplo, tú coges lechuga, tomate y lo mezclas con el arroz, eso se fermenta. Las cosas crudas, tienen distinto tiempo de con pechuga de pollo también. No importa. Tienen distinto tiempo si de hay digestión. algo cocido, con lo crudo se fermenta la Y comida. es lo que te hace. Entonces se come la ensalada primero, y la ensalada nada más existe cruda. Ensalada rusa, no, eso es un ruso chef que inventó papa con queso y le puso ensalada. Ensalada es lechuga, tomate, pepino, rábano, etcétera, etcétera. Cuando usted coge lechuga, copla, salada, copla... Entonces, que ensalada César tampoco se... Ese fue un César que inventó de lo que yo eso sigo, también. entonces yo le digo, yo soy graduado de chef regular, no de chef vegetariano. Exacto. Entonces, las ensaladas son, y nunca debe tener ni limón, ni vinagre, ni balsámico, ni un aderezo sofisticado de chinola. ¿Qué debe tener? Solamente aceite de oliva y sal, y yo, por ejemplo, yo creé uno de los aderezos que es el que se usa allá y el que todo el mundo allá se usan, se lo echan a todo. Sí. Es licuar tomate con cebolla, verdurita, aceite de oliva y sal marina. Entonces, eso es un aderezo que si tienes la oportunidad te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque... ¿Y ustedes lo venden allá también? ¿Sí? No, si una persona quiere, si es para 1 o 2 días, si no se se daña. echa a Y no, perder yo le doy muy la rápido. receta, Sí, yo no funciona. tengo secreto. Yo le doy la receta y le digo cómo es y lo puede hacer. Entonces, eso porque no es porque yo lo digo, ni es un asunto vegetariano, es que la digestión comienza en la boca. Entonces, si no se Los libera ácidos. hialina en la saliva, no se desdoblan los carbohidratos en almidones. Entonces, si usted consume, por ejemplo, vino, café, alcohol, limón, vinagre, entonces se disminuye o se obstruye la liberación de la tialina. Entonces tú puedes usar el limón y esos aderezos, pero para la carne, para el arroz, para la habichuela, pero para los crudos no. Entonces uno se come la ensalada, hay muchos aderezos. Yo hago uno, por ejemplo, de ajo al horno con aceite de oliva y después lo saco, lo majo con orégano y después se licúa con agua y ese es otro aderezo. Y a eso tú le puedes poner zanahoria y hay un montón diferente de opciones que sean deliciosas. Porque yo empecé diciéndole que yo comencé a ser vegetariano y me detuve porque yo no soy vegetariano. Porque ser vegetariano uno con un arroz integral, para que yo comer decía, mal. ¿y esta piedra quién se va a ¿Y usted comer? le da seguimiento a gente que no son vegetarianos? Claro. Porque yo veo que usted dice salmón, que sí. Pollo. No, la recomendación de seguimiento Después de... es en base a la persona. La persona entonces dice, bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces, vamos a seguir perdiendo peso. Entonces yo te recomiendo que tú te comas una ensalada que sea lo más grande posible, 4 onzas de carne que debe ser al vapor, al horno, a la parrilla. 4 onzas, que es más o menos la palma de la mano. Más o menos. Entonces, ¿por qué 4 onzas? Porque es un asunto de
del contenido proteico. Hay personas, la recomendación de proteína, de consumo de proteína, cuando se hace ejercicio es 1 gramo por kilogramo de peso. Si usted pesa 160 libras, 170, esos son como 80 kilos. Entonces, usted debe consumir 80 gramos de proteína. 1 libra de carne tiene 96. Entonces, si usted hace ese alto consumo, termina en un problema y generalmente comienza con problemas de la creatinina. Igual que los carbohidratos. Y entonces, pero en el carbohidrato lo que viene es que deben ser carbohidratos complejos. Ahí es que está el problema. Entonces las personas piensan que el carbohidrato es el arroz, exacto, la yuca, las galletitas, ñame, la galletica. Entonces, las tortas, pero se toman 5 vasos de jugo de naranja. Entonces es un asunto de información. Entonces cuando tú, la clasificación, es imposible hacer una alimentación con 50% de proteína, 30% de carbohidratos y 20% de grasa, porque vas a terminar muy mal. La recomendación base es siempre 50-55% de carbohidratos complejos. ¿Qué significa eso? Brócoli, coliflor, tayota, zanahoria, berenjena, zucchini, etcétera. Y de ahí tú usas un 50%. No alimentos procesados. Entonces, tú usas un 50% de eso. ¿Qué significa? Que comencé a decirte, una ensalada, 4 a 6 onzas de carne. Entonces, el vegetal que a ti te guste, al vapor, a la plancha o al horno. Entonces, berenjena asada, o brócoli o coliflor. Entonces, si no se controla el hambre, no se puede perder peso. Entonces, esa es el lo que secreto yo es la ensalada grande antes de. Entonces, ¿Y cuánto tiempo después de consumir esa ensalada cruda considera usted que se puede comer lo demás? Inmediatamente. Inmediatamente. Sí. Entonces, el programa de seguimiento, lo que yo recomiendo a las personas de perder peso es garantizarle una alimentación donde no haya picos de hambre. Y eso se logra con el Ebelisa y la espirulina. O sea que es importante. Orlando, ya terminamos, pero yo no me voy a perdonar hablarte de un tema que es importante para la juventud. Orlando Félix, yo lo conocí en otra área. Y tú fuiste una figura importante en esa área, que es un área del deporte. Me refiero al salto al centro, el baloncesto. ¿Quién es Orlando Félix con el baloncesto? ¿Qué dirigió? ¿Qué persona de lo que están, diríamos, de los grandes héroes del baloncesto dominicano son discípulos de Orlando Félix? Bueno, eso empezó muy joven y con una historia, voy a hacerla bien breve. Yo jugaba con Manolo, Pepe, todas esas personas, y entonces llegó un momento donde nadie quería dirigir a toda esa estrella, y entonces mi temperamento bastante fuerte, decidieron ponerme dirigente de mis mismos compañeros. Entonces pues me integré a dirigir el baloncesto superior y en el Eugenio María de Hostos, que fue antes del Palacio de Deportes. ¿Qué año? Eso es 71. Oye, entonces yo gané el 71, 72, 73 y entonces fui el primer campeón del baloncesto superior en el Palacio de Deportes. Yo gané el 74 y además de eso yo fui quien dirigió, que formó a Chacho, a Cucho, a Mario Belson, a Vinicio. Todas esas personas pasaron por mi mano. La diferencia son 2 o 3 años de edad. Lo que pasa es que mi forma ha sido siempre bastante fuerte y organizada. Entonces yo era el mentor de Cucho, Sergio Tavera, Chacho González, Mencía también, Osiris Duquela. De todo eso yo fui el dirigente, hasta de Julio Mon Nadal yo fui el dirigente. Entonces gané el torneo, 3 torneos en el Eugenio María de Hostos, el 74, y luego Faisal dirigiendo, yo de asistente, ganamos el 76, y fui dirigente de la Selección Nacional Universitaria en México, fui dirigente de la Selección Nacional en torneos en Venezuela, asistente de en los 12 Juegos, o sea que mi vida fue totalmente deportiva hasta el 76, que decidí terminar mi carrera de administración, contabilidad y mercadeo, y entonces
Luego en Estados Unidos, que me fui a vivir, fue que comencé con lo que es la alimentación. Y finalmente dirigiste San Lázaro. San Lázaro, no, ahí fue que yo me formé, me crié, yo soy originario de San Lázaro y ahí fue que yo dirigí y jugué durante toda mi vida. Bien. Bien. Tú tienes una página, Sí. una Facebook o algo así, ¿no? Él tiene su página, lo vamos a decir ¿Y ahora. el restaurante dónde está luego también? de darle las gracias por esta clase de salud, podríamos decir. Y qué bueno que haya gente que se ocupe y se preocupe por la alimentación de la gente. Gracias. Hablábamos antes del programa lo mal que come nuestra juventud. Con esta, y me van a matar porque inclusive están mis hijos ahí, con esta moda de los food trucks y esas hamburguesas con tanta grasa y tantos quesos diferentes y demás que se les caen así, son 2 o 3 pedazos de carne por cada hamburguesa y que lo comen eso tardísimo en la madrugada. Es todo un problema que ojalá no se vea después dentro de unos años, Ojalá ¿verdad? que a tiempo puedan cortarle el paso. Porque tenemos que cuidar. Yo he sido vegetariana en un momento, pero me es muy difícil. Como argentina y como mamá de gente que come mucha carne, es complicado. Pero bueno, Orlando Félix estuvo con nosotros el día de hoy, este chef de la salud, y tiene su página www.saludconsaborrd.com. Esa es su página, y también www.healthwithflavor.com. Así que lo único que me quedaría, Chef Orlando Félix en Facebook, y también, si usted me permite, dar los números de teléfono. 829-681-0003 o bien 829-973-1717. El restaurante está En la Doctor Piñeiro 153 en la zona universitaria. El Doctor Piñeiro 153 en la zona universitaria. Trabajamos de lunes a viernes de 11:30 a 3 y los sábados de 11:30 a 2. O sea que es un lugar de salud donde podemos ir a cambiar nuestra perspectiva de vida. Chef, muchísimas gracias. A ustedes. Encantada de estar con usted. Hacemos una pausa para continuar inmediatamente, porque ya llegó el momento de Síntesis Municipal.